Pues nuevamente muchas gracias por la invitación, porque para mí es una fuente de enriquecimiento cada vez que me invitan a predicar. Pues por supuesto la primera lectura del sermón es para mí, ¿no? Y entonces pues lo que yo comparto con ustedes es lo que es palabra de Dios para mí. Quisiera comenzar con una oración. Nuestro Señor, nuestro Padre amante, nuestro Señor que nos guía a través de los caminos en nuestra vida, que a veces suelen ser oscuros, a veces suelen ser brillantes, pero siempre, Señor, en dirección a donde tú nos quieres llevar, a tu reino. Gracias, Señor, por acompañarnos. Y te pedimos que en esta ocasión nos acompañes, abriendo nuestro corazón para que podamos entender tu palabra, cómo se aplica a nuestra vida particular y a nuestra vida como miembros de tu cuerpo, que es esta iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que me invitaron a abordar es un tema complicado, ¿no? Porque es un tema que se encuentra en todas partes. El mismo nombre, renovarse o morir, no es específicamente cristiano, ¿verdad? Seguramente lo encuentran ustedes en muchos eslogans de publicidad, ¿no? Tratando de que cambien su ropa vieja por la ropa de moda y cosas así, ¿no? Entonces es un tema difícil porque se conecta mucho, ¿no? Pues con cosas que el mundo dice también acerca de ese proceso, ¿no? De cambio, ¿no? Entonces tenemos que encontrar cuál es la diferencia entre lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la experiencia humana dentro del mundo. Porque la experiencia humana dentro del mundo está llena de cambios, ¿verdad? Que los psicólogos miden el desarrollo de las personas a través de los cambios. El destete, cuando por primera vez entran a la escuela, cuando viene la pubertad, cuando viene la adolescencia, cuando son adultos mayores, etcétera, 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 y así hasta nuestros últimos años, ¿no? Y cada uno de estos momentos, pues es cambio, ¿verdad? Porque ocurren a cosas que los psicólogos llaman traumáticas, ¿verdad? Y que nos hacen cambiar, y que podemos cambiar para bien o que podemos cambiar para mal según las circunstancias que nos rodean. Así que esto no es un tema exclusivamente cristiano. El tema cristiano adquiere otra dimensión, ¿no? Porque la pregunta fundamental es ¿cómo se es discípulo de Cristo? Y aquí yo quiero hacer la diferencia entre creyentes y discípulos de Cristo. Porque creyentes somos todos, ¿verdad? Todas aquellas personas que de alguna manera fueron tocadas por nuestro Señor. Lo sepan o no lo sepan, porque en estas crisis de las que les he hablado, pues Dios está presente, ¿no? Y es una oportunidad en la cual Dios se acerca y lo podemos reconocer o no lo podemos reconocer. Si lo reconocemos, pues entonces vemos el amor de Dios, experimentamos el amor de Dios. Pero si no lo reconocemos, pues no fue más que una crisis, ¿no? Y poco tiempo después se nos olvida, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa. Entonces, para el discípulo cristiano no basta simplemente creer, ¿no? Un teólogo alemán que fue ajusticiado durante la dictadura nazi en Alemania, Dietrich Bonhoeffer, decía: solo hay una manera de conocer a Jesús, y esta es siguiéndolo.
¿no? El discipulado tiene que ver con seguir a Jesús. No tiene que ver con quedarse estático con una fe, no, que sí está bien y que sí funciona. Pero lo que nos llama Jesús es a dejar lo que estamos haciendo y seguirlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Haciendo qué? ¿Qué cosa significa seguir a Jesús? Bueno, quisiera yo entonces abordar el tema desde esta pregunta: ¿cómo se es discípulo de Cristo? En la segunda carta a los Corintios que leímos un texto hoy, el apóstol responde a esta pregunta, y para eso hace un contraste entre los judíos, aquellos que creían, que habían mantenido la fe mosaica y que habían padecido muchos infortunios por su causa, para llevar esta fe hasta la realización con el Mesías, porque ellos esperaban que esta fe se consumara, se realizara en el Mesías. Pero quienes profesaban esa fe fueron finalmente incapaces de reconocer que en Jesús esa fe se había realizado, que Él era de hecho el Mesías, el que habría de anunciar un cambio fundamental en la naturaleza de la persona y en el mundo. Más aún, era en Él quien se habría de realizar ese cambio por medio de la cruz, locura para los gentiles y confusión para los judíos, como dice el mismo Pablo en su primera carta, en capítulo 1, versículo 23. En esta cita, que es confusión para los judíos y locura para los gentiles, nos explica Pablo que para los gentiles, es decir, hoy diríamos la persona común, que creen en el éxito, el poder, el reconocimiento social, la riqueza, como aquello que produce la satisfacción y la felicidad, la crucifixión, por supuesto, les parecía una locura, un absurdo, porque simbolizaba la derrota, la humillación, la vergüenza, el fracaso, y por eso se reían de quienes hacían de la cruz un símbolo del amor de Dios. Si alguien te ama, te da cosas, busca que tengas poder, te lleva hasta los lugares más altos, ¿no? Pues ¿cómo podemos decir que Dios amaba a su Hijo llevándolo a la cruz, ¿no? Llevándolo a la humillación? Entonces esto, para los gentiles, para el hombre común, es locura. Pero no me voy a detener en eso, me voy a enfocar más en los judíos, porque para los judíos era piedra de tropiezo, porque cuestionaba radicalmente su fe. La cuestionaba de la misma manera que a lo mejor cuestiona la fe de muchos de nosotros. Pues desde la misma fe les mostraba a Jesús que el reino y el Mesías que ellos esperaban aparecía de una manera que nunca hubieran pensado. Pues el Dios que los había mantenido a través de su historia, que ellos creían que era un Dios glorioso, que había derrotado a sus enemigos, que multitud de veces, que los había rescatado de la esclavitud con mano fuerte y poderosa, de pronto se ven confrontados con que ese Mesías no es así. Es el Mesías que sí anuncia el reino de Dios, pero no el reino que ellos esperaban. Que sí es el Mesías, pero que no vive y muere como un héroe, sino como David, como ellos esperaban, sino como un criminal en la cruz. ¿Se dan cuenta el choque tan tremendo que deben haber tenido al escuchar esa predicación? Hoy en día todavía tenemos ese problema, ¿no? Porque nos gusta ver a Dios como el grande, el poderoso,
Y claro que hay eso, ¿no? Pero nos podemos quedar atorados ahí, ¿no? Podemos quedar simplemente viendo a Dios de un lado y no ver a Dios como aquel que se encarna en Jesucristo. Por supuesto, Dios es todopoderoso y es creador y es el Señor de la historia. Pero Dios decidió revelarse en la persona humana de Jesucristo. Y si nos vamos mucho de ese lado, corremos el riesgo de perder este lado. Y Pablo, ¿no?, se refiere a los judíos porque dice, es que ellos no entendieron ni la gloria, ni la gracia, ni el reino de Dios. No lo entendieron. Lo entendieron de una manera diferente, como lo entienden todos los pueblos. Es decir, tener un Dios grandote, fuerte y poderoso que nos defiende contra nuestros enemigos. Para explicarlo, Pablo alude al pasaje de Éxodo 33 y 34, ¿no?, en la cual ustedes probablemente lo recuerdan. El pueblo en medio del desierto de pronto se siente con miedo, con terror, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Moisés se fue, el líder que los había guiado se fue ahí a un monte, ¿no?, y pasa 1, 2 y 3 días y no regresa. Y les da pánico. ¿Qué tal si nos guió y nos abandonó aquí en medio del desierto y ahora vamos a morir? Y entonces el pueblo hace lo que es lógico, ¿no?, lo que es natural. No, es que Moisés nos estaba guiando con un Dios que no funciona, ¿no? Ni siquiera tiene nombre, ni siquiera tiene cara, ni siquiera lo podemos ver, ¿no? Tomemos todas nuestras riquezas y hagámonos un Dios que sí podemos ver, ¿no? Tomemos todas nuestras pertenencias y construyámonos un Dios que sí podamos ver. Y lo hacen, porque necesitaban seguridad, necesitaban la certeza, necesitaban un Dios fuerte, poderoso, al cual, ¿no?, en el cual podían confiar. Y entonces, por supuesto, cuando Moisés regresa y ve todo eso, se enoja, ¿verdad? Se enoja y le reclama y está tan frustrado porque no han entendido. Y entonces regresa con Dios y le dice, por favor, ya no aguanto a este pueblo, ¿no? Si no me enseñas quién eres, si no me muestras tu gloria, pues entonces ¿cómo voy a ir y convencerlos? ¿No? Y entonces Dios le responde, sí, te voy a mostrar mi gloria. ¿No? Y entonces, en nuestras traducciones, generalmente por gloria entendemos algo así como el resplandor, ¿verdad? Dios pasa y refleja su resplandor, y hay una razón para eso. La palabra gloria en realidad quiere decir, originalmente, en el hebreo, kabod, carácter. Un carácter que se reconoce, ¿no? Y entonces el resplandor es una metáfora, ¿no? Es una metáfora que nos dice que el carácter de Dios brilla, ¿no? Pero no perdamos de vista esa lectura de que es una metáfora del carácter de Dios. Porque cuando Dios se muestra a Moisés, no muestra su esplendor, ¿no? Muestra su carácter, ¿no? Muestra su santidad, ¿no? Y entonces en el capítulo 33, 6, nos dice cómo es Dios. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a multitudes, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es mi carácter, dice Dios. Si vas a acordarte de algo de mí,
si vas a reconocer algo de mí, reconoce esto. Soy un Dios compasivo. Soy un Dios que perdona. Soy un Dios que te abraza. Soy un Dios que te cuida. Que cuando te sientes culpable porque has hecho cosas terribles, Él no las toma en cuenta. Él te dice, tú eres mi hija y mi hijo amado, y te abraza, ¿no? Y llora contigo, ¿verdad? Por supuesto, es el Dios que nos ama. Pero hay una segunda parte en este versículo que generalmente no nos gusta escuchar. La parte que es otro rasgo de Dios, que es su justicia. Porque después dice, Dios no dejará que la injusticia prevalezca, sino que dejará que ésta siga su curso destructivo hasta la tercera y cuarta generación. ¿No? Algunas lecturas dicen, no, es que Dios viene y castiga, ¿no? Bueno, mi lectura particular no es que Dios viene y castiga, sino que la justicia de Dios consiste en dejar, ¿no?, que la injusticia siga su curso. Es decir, que la injusticia tiene consecuencias, que la gente que hace cosas que dañan a sí mismos y a los demás, ¿no?, ¿sí?, va a experimentar las consecuencias de esa injusticia no solamente en sí misma, sino en sus hijos y en sus nietos. ¿No? Sí, y entonces Dios simplemente no interviene. Dios dice, si eso elegiste, pues entonces ese es el camino que te va a seguir. Quien a hierro mata, a hierro muere. ¿Verdad? Dios no interviene para impedir que pase eso. Pero Dios, en el primer rasgo de su carácter que nosotros vimos, está abierto al arrepentimiento. Está abierto al cambio. La persona que ha cometido esa injusticia, ¿no?, tiene la oportunidad, porque ese es el primer rasgo de Dios, no el segundo, es el primero. Es por el cual Él quiere que lo conozcamos, ¿no? A esta persona que se ve atrapada, ¿no?, en una realidad de injusticia y que por lo tanto él mismo empieza a ejercer la injusticia, siempre tendrá la oportunidad de dar vuelta y dirigirse a Dios, porque Él es grande, misericordioso, piadoso, que guarda misericordia a multitudes, que perdona la iniquidad y el pecado. ¿Se dan cuenta cómo funcionan estos dos rasgos del carácter de Dios? ¿No? Pero los judíos no pudieron ver eso. Lo único que vieron fue el resplandor, el brillo. No vieron lo que estaba detrás de ese resplandor. No vieron el verdadero rostro de Dios. Vieron solamente el oropel, ¿verdad?, que se reflejaba, como ustedes saben, en el rostro de Moisés cuando bajó de la montaña. Y a la gente le dio pánico, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Y entonces la gente le pidió a Moisés, oye, ponte un velo, ¿no?, porque no sea que vayamos a morir, ¿no?, por ver a Dios en tu rostro, ¿no? Y entonces Moisés hizo caso y se quitaba el velo cada vez que hablaba a Dios, ¿verdad? Pero ante el pueblo mantenía el velo, no porque él quisiera, sino porque el pueblo no quería ver el verdadero carácter de Dios. Solamente quería ver el brillo, lo bonito, lo espectacular, lo esplendoroso. No quería ver ese amor que perdona. No quería ver ese amor que te hace reconocer que te equivocaste y que te pide que cambies. No quería ver ese Dios que te abraza, te consuela y te acompaña.
Por supuesto, tampoco querían ver a ese Dios iracundo, ¿verdad?, que desde su propio punto de vista venía y destruía, ¿no?, y acababa con todo. Eso es lo que les daba terror. Así es que Pablo nos dice, ellos no pudieron ver esto, ¿verdad? Pero entonces en la segunda carta a los Corintios, los versículos que le anteceden al versículo que leímos y que vamos a trabajar en él, narran esto que les estoy diciendo, ¿no? Pablo toma eso, ¿no?, para llevarnos a este versículo tan maravilloso y tan profundo, ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo es que en Cristo, como Moisés, hemos visto el rostro de Dios. Hemos visto el rostro de Dios. En otras palabras, que ese Dios, por supuesto, omnipotente, fuerte, poderoso, se humilló. Se hizo como nosotros. Se hizo de carne y hueso, ¿no?, para mostrarnos, ¿no?, lo que no podemos ver, pero que sí podemos ver, ¿no?, la cara que ha sido humillada, que ha sido golpeada, que ha sido despreciada, ¿no?, despreciada. Vemos el rostro que, a pesar de todo eso, y algunas veces nosotros hemos sentido eso, yo soy el que lo bofeteé, yo soy el que me pasé por alto cuando tenía hambre, yo soy el que vi a que esta persona que llegaba de fuera y que no tenía dónde quedarse y no le ofrecí mi casa. Yo soy aquel, ¿no?, que lo vi en la cárcel y no fui a visitarlo, que lo vi enfermo y no fui a su casa a consolarlo. Yo soy aquel. Entonces, Dios quiere que veamos su rostro, no de esta manera espectacular. Está ahí, ¿no? Eso todo el Antiguo Testamento da evidencia de que está ahí. Pero precisamente Él eligió mostrarse en el rostro de Jesucristo para que no nos olvidemos de lo que es más importante, que Él es amor, que Él es compasión, que Él nos amó al grado de dar su vida por nosotros, que su justicia se pone del lado de nuestra debilidad, de las veces en que nos sentimos marginados, del lado de quienes sufren la injusticia del mundo. Pero lo más maravilloso de este texto, ¿no?, y no sé si lo pueden proyectar otra vez, porque es muy importante, ¿no?, es que nos dice Pablo, viendo el rostro de Dios en Cristo, nuestro propio carácter es transformado. ¿Se dan cuenta de esto? Que cuando vemos a Cristo, en Cristo, el carácter de Dios, no como eso grande y maravilloso, sino con su figura humana sufriente, entonces nosotros empezamos también a ser transformados en nuestro propio rostro, en nuestro propio carácter, porque entonces llegamos a comprender paso a paso que la verdadera espiritualidad, el verdadero trabajo de Dios en nosotros por medio de su Espíritu, es transformar nuestra sensibilidad, es transformar nuestro carácter con todas sus dimensiones, es transformar nuestra manera de pensar, es transformar nuestra manera de sentir, es transformar nuestra manera de actuar, ¿no? Es un cambio radical, no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que Pablo le llama vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y como ya les dije que gloria, ¿no?, se traduce como carácter, como personalidad, entonces vamos siendo transformados de carácter en carácter, ¿no?
Es lo que algunas veces Pablo llama el ir creciendo en Cristo, el ir madurando en Cristo. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Hay otros elementos, ¿no? Que no voy a profundizar, porque pues ya los conocen. Hoy fue un gusto escuchar a la hermana en su oración, ¿verdad? Pues porque ella juntaba todos esos otros elementos, ¿no?, que son parte de estar frente al rostro de Dios en Cristo. Pero al mismo tiempo es necesario que no recordemos la otra parte, que no es nada más una experiencia bonita, ¿no?, espiritual, pero en el sentido interior. Es un cambio de personalidad, es un cambio de carácter. Si antes te enojabas, pues Dios te está ayudando a que ya no te enojes tanto, ¿no? Si antes eras ambicioso, pues Dios te está ayudando a que ya no ambiciones tanto. Si eras rencoroso, pues Dios te está ayudando a que ya no seas tan rencoroso o rencorosa. Si eras envidioso, envidiosa, Dios te está ayudando a cambiar. Dios está sustituyendo eso desde adentro, por amor. Por eso se hizo un ser humano como nosotros, para cambiarnos desde adentro. Y eso es lo que quiere decir cuando Pablo dice, Cristo mora en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Pero no Cristo como una experiencia espiritual, no, físicamente. Esta mano se empieza a transformar en la mano de Cristo. Esta mirada se empieza a transformar en la mirada de Cristo, ¿no? Este corazón se empieza a transformar en el corazón de Cristo. Y por medio de eso sufrimos. Por medio de eso padecemos con los que padecen. Por medio de esto experimentamos el dolor, a veces por las cosas que nos pasan a nosotros mismos, pero también a veces por las cosas que les pasan a los demás. Entonces, viendo el rostro de Dios en Cristo, nuestro propio carácter es transformado para que seamos cada vez más santos. Esto es, la santidad de Dios es la justicia y la compasión. Entonces, volverse más santos es volvernos más justos y más compasivos como Él mismo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Es una experiencia maravillosa. Pero el versículo nos lleva a otra parte, que es una parte fundamental. Esa transformación que está ocurriendo en nosotros por obra del Espíritu es al mismo tiempo el reflejo del carácter de Dios en nosotros. Hermana, hermano, por la gracia de Dios, usted refleja ante los demás el carácter de Dios. No porque usted sea buena gente, no porque usted tenga altos valores éticos y morales, no, es puritita gracia, ¿no? Simple y sencillamente Dios decidió, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, ¿no? Y vas a ser mi imagen y semejanza, como nos dice desde Génesis, ¿no? Sí, eso se perdió por causa del pecado, pero ahora Cristo no ha resucitado en nosotros. Ahora Cristo nos está transformando desde adentro, pero no para que se vuelva hacia nosotros, sino para que se vierta hacia los demás, para que todos los demás puedan ver el resplandor de Dios, del carácter de Dios. Pablo nos recuerda en ese mismo pasaje que los judíos fueron incapaces de hacer eso, pues porque pusieron un velo, porque se cubrieron, porque tuvieron miedo, porque fueron cobardes, ¿no? Y es lógico, ¿no? Ser el resplandor de Dios, el carácter de Dios, significa correr el riesgo de la humillación, del desprecio, del rechazo
que experimentó Cristo. No digo que lo vamos a experimentar por definición, pero es siempre un riesgo. Siempre un riesgo de que nos digan, estás loco, eso es locura, eso es absurdo. ¿No? Ve el mundo, ¿no? Los triunfadores son gente que rechaza, ¿no?, un estilo de vida que se basa en la humildad, la humillación, el servir a los demás. Los verdaderos líderes del mundo son los que utilizan los recursos humanos de la astucia, del poder, del dinero, ¿no?, de ser competitivos con los otros, ¿no? Y Pablo nos dice, ese es el velo, ese es el oropel, ese es el resplandor que no es Dios. Y ustedes lo ven, ¿no? Porque muchas iglesias, muchas comunidades han caído en esa trampa, ¿no?, de ver solamente el oropel, ¿no?, y no lo que está detrás, lo verdaderamente significativo. Así es que este velo que adquiere forma de poder, riqueza, ambición, egoísmo, es en el fondo el miedo a perder todo, a quedarse abandonado, a no poder sobrevivir en un mundo injusto y sin compasión. Por lo tanto, en más de una ocasión, y debo confesar que yo también lo he hecho, ¿no?, cubrimos lo que realmente somos, ¿no?, para entrar en los negocios del mundo, para sobrevivir como el mundo dice que debemos sobrevivir. Estamos atrapados ahí. Y por eso necesitamos del cambio. Y por eso necesitamos de esa transformación. Y por eso necesitamos confiar en que Dios no está entre los poderes, sino aquí en la tierra, con nosotros, junto a nosotros. Así es que Pablo nos dice, nosotros con cara descubierta reflejamos el carácter de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿No? Bueno, el texto de Mateo apunta en esa dirección. Hay dos tipos de creyentes, porque el texto de Mateo nos habla de dos tipos de creyentes, ¿no? Unos que no vieron que el Señor estaba ahí, ¿no?, pidiendo que le dieran un poco de dinero para comer. El Señor estaba ahí, ¿no?, en la cárcel, ¿no?, y a ellos les había llegado la noticia, ¿sabes qué? A fulano de tal lo metieron a la cárcel por cualquier razón. Y dijiste, no, porque mi reputación y mi prestigio, etcétera, ¿no? O estaba enfermo o enferma, ¿no?, o se quedó sin casa, o se quedó sin empleo, ¿no?, o perdió a un ser querido y está desesperado, desesperada, ¿no? Pues ahí está. Pero tu velo, nuestro velo, no nos permite verlo, ¿no? Nos da miedo. Nos dice, ¿qué tal si a este al que le estoy tratando de ayudar lo va a utilizar para drogas? No, es nuestra excusa, ¿verdad? ¿Qué tal si estoy fomentando el abuso? ¿No? ¿Qué tal si estoy fomentando lo contrario? ¿Verdad? Son nuestras excusas, ¿no?, porque no queremos tomar el riesgo. ¿Verdad? Tomar el riesgo es tomar el riesgo a que nos engañen y nos crucifiquen. Y a veces ocurrirá, pero a veces no. A veces nos dirán, en tu rostro vi el rostro de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. La espiritualidad auténtica es aquella que nos está llevando de carácter en carácter, que nos está haciendo ser diferentes en nuestra manera de ser. Como les digo, no pasa
no es de un día para otro, sino es toda la vida. Y no comienza en un momento determinado. Puede comenzar en los últimos 10 años de nuestra vida, ¿no? Puede comenzar en el último año de nuestra vida. Puede comenzar al principio de nuestra vida, ¿no? Eso a Dios no le importa, ¿no? Dios es el Señor del tiempo. Lo que es importante es que en algún momento nos hagamos conscientes de que el proceso de cambio ya está ahí, que ya está funcionando a veces a pesar de nosotros, que el carácter de Dios a veces desfigura nuestra cara bonita, ¿no? Bien arreglada, etcétera, y la convierte en un rostro humano, en un rostro verdaderamente humano. Esta es la fuente de la espiritualidad auténtica, de una renovación verdadera, de una transformación real, en la que nuestro carácter se va transformando poco a poco, de carácter en carácter, de gloria en gloria, en la misma imagen de Dios por medio de su Espíritu. Amén.